8 de la mañana con 8 minutos. Tenemos invitados aquí en el estudio de la 87.7. Nos acompañan nuestros amigos de Podopié. Una vez más, nos vienen a hablar de estos problemas que hay en los pies, que casi todos en algún momento lo hemos tenido y que por ahí no hemos sabido cómo enfrentarlos. Está la doctora Tatiana Rivero. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Doctor, ¿cómo le va? Doctor Nil Soria. ¿Todo bien? Aquí estamos, con frío otra vez viniendo a informarle. Bueno, yo decía, este tema del pie de atleta, en algún momento de la vida uno lo ha sufrido. Es que es muy común, es ¿no? muy común, claro. Ahorita nosotros hace frío y tenemos los pies húmedos, ahí está. Ahí puede aparecerte interdigitalmente, quiero decir, entre los dedos. Ahí puede aparecerte en la región plantar, donde nosotros apoyamos el pie en el calzado. Entre los lados también. Y no olvidemos que este honguito puede atacar a las uñas también. Oye, ¿cuántos niños no usan la gorra del amigo, la media del amigo, las chuteras del amigo? En la cancha nos compartimos zapatos, ya sea en el pádel, en el fútbol. Es verdad, porque se vinieron, los invitaron y se ponen zapatos de otro. Esa es la realidad. Entonces, este honguito es tan oportunista, más bien es uno de los honguitos que son fáciles de tratar. Y puede aparecerte en el cabello, puede aparecerte en el cuero cabelludo. No lo confundamos con una alopecia, ¿no? Cuando decimos tiña capilar, este honguito es tan oportunista que te tumba el cabello, pero no te lo hace como una alopecia areata. Por si los profesionales de salud nos están escuchando, para que no los identifiquemos así o sea criticado. La tiña que es en el cuero cabelludo pica, puede haber pérdida de cabello, puede haber secreciones hasta pus, ¿no? Y cuando es en la región plantar, que el área de podología, nosotros en Podopié vemos todas las patologías porque tenemos todas las especialidades. Pero mismo así, cuando es en la región plantar, es de muy fácil el tratamiento. Es una tiña muy fácil de tratar y una de las más fáciles de eliminar, sobre todo cuando el paciente cumple con el protocolo de atención podológico que se les hace. Ahora, doctor, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué es tan común el pie de atleta o la tiña? Ya, vamos por qué le dicen pie de atleta o la famosa tiña del pie, ¿no? De ahí viene el nombre y por qué es tan común. Porque esta patología nació de que muchos atletas tenían este hongo en el pie. Y este hongo era gestionado por la humedad, por la falta de ventilación y por el uso prolongado del zapato. Entonces, a raíz de esto empezaron a tener muchos atletas o muchas personas que practican deporte este hongo en los pies. Y de ahí se popularizó el nombre pie de atleta o la tiña del pie, porque es una tiña, como explicaba Tatiana, es una tiña que nos puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Tiña es un hongo. Es un hongo. Y es justamente la tiña lo que hace es la resequedad en el entorno de la piel, de la dermis, de esa área, y genera una picazón y un ardor. Esta picazón y ardor en el pie se va profundizando con el tema de la humedad en el zapato. Y puede generar hasta una úlcera y ya como hemos hablado anteriormente, puede generar complicaciones en personas diabéticas, ¿no? Pero lo principal de esta patología es que aparece a raíz de ese contagio que tenemos, el contacto de pasarnos zapatos, calzados, medias o pisar en lugares muy húmedos, piscinas. Entonces de ahí viene el contacto directo con la piel y genera esta patología o este honguito, digamos, en los pies. Ahora, ¿por qué es tan fácil de contagiar y cómo uno se contagia? Es que está muy en la superficie, el hongo no muere. Si hablamos de cuáles son los lugares que nos contagiamos más, son las piscinas, son los saunas, son los moteles, son los hoteles. Los peores son los moteles. El cuerpo humano tumba células, ¿no es cierto? Los gimnasios, en todo lado. ¿Por qué? Porque si lo tenés en la mano, lo tenés en los pies, lo tenés en el cuero cabelludo. Entonces, es de fácil expansión, muy fácil expansión, pero es muy fácil de tratar. Es uno de los hongos más nobles, como lo habíamos dicho. Pero está contaminante en toda superficie. Tú subes un micro
y la persona que está escamando, ya sea caspita, o la persona en tu trabajo que está escamando, esa pulverización cae donde toca y la mano llegó a tocar una de esas partículas de células muertas y ahí está. Ahí está. El hongo es muy fácil de transmisión. Y a ver, y uno se pregunta, entiendo que cuando avanza es mucho más peligroso, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que por ahí tengo pie de atleta, tengo tiña, sin que sea tan evidente? Bueno, claro, uno ve el pie y está escamando y, bueno, tengo, pero Claro. antes de eso, ¿cómo me puedo dar cuenta? El primer síntoma que viene es la picazón, Exacto. ¿no? O sea, y algo muy importante, un dato muy importante. ¿Por qué nos contagiamos la tiña normalmente o el pie de atleta en la casa? Todo. Porque hacemos el mal secado de nuestros pies. Donde comúnmente es donde nace o aparece la tiña o el pie de atleta en nuestros pies, en el cuarto y el quinto dedo, los más chiquititos, donde ahí no llega la toalla y casi comúnmente nosotros no nos secamos. Entonces los primeros dedos, el dedo hallux, el primero, el interdigital entre los dos dedos, primero agarramos y sí nos llega la toalla y sí secamos. Pero casi nunca hacemos lo mismo en el último dedo, le pasamos por encima. Entonces, la humedad que quedó ahí, de lo que nos bañamos y nos secamos bien con la toalla, y después ponemos calcetín, y después con el calcetín, a veces que no hacemos el buen uso del tipo de calcetín, la sudoración, el zapato cerrado, entonces es muy probable que tengamos la propagación. Entonces, el primer síntoma es la picazón, ese ardor que viene justamente en esa parte de los dedos, en la parte interdigital. Ahí nace, ahí empieza, y bueno, y se puede propagar en todas las partes del pie, ¿no? Inclusive, como decía Tatiana, puede llegar hasta la uña a contagiarla. Ahora, cuando a uno le ha dado pie de atleta, ¿es más proclive a que le repita, que vuelva a aparecer? En realidad va a aparecer en tanto y en cuanto el pie siga sudando y sigamos sin hacer los hábitos de limpieza y previniéndolo. El pie de atleta, como decía Tatiana, es el más fácil, es el hongo más fácil de curar, ¿no? Una crema antimicótica puede ayudar siempre y cuando sea medicada y recetada por un profesional de la salud, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aquí un poco incentivando a que hagamos el buen uso de los medicamentos y también con los profesionales adecuados. En el tema de podología, nosotros vemos este tipo de patología, al igual que el dermatólogo. Son los dos especialistas que ven este tipo de patología. Entonces, no es que sea un hongo muy complejo, sino que es uno de los hongos más fáciles de sanar. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado en personas que tienen diabetes, que son los que más deben cuidar sus pies, porque esto, lo que pasa es que propaga una úlcera, porque comúnmente cuando pasa la tiña pedis o el pie de atleta, parte la piel. Exacto. Y al partir la piel estamos abriendo una puerta para muchos microorganismos o infecciones que van a tener la piel. Entonces, lo principal es acudir al profesional, lo principal en este caso es acudir a un dermatólogo o acudir al podólogo, que son los que van a indicar si corresponde o no y qué tipo de medicación es lo que tenemos que hacer. Ahora, entiendo que al ser también fácil de tratar, también es fácil de contagiar, ¿no? Claro que sí. ¿Te imaginas tú una grieta, una fisura? Todos tenemos fisuras porque usamos zapatos o crocs o algún material engomado y nos llega a resecar. Caminamos mucho tiempo de chinelas, nos llega a resecar los talones. Imagínate esa fisura profunda con una herida, una úlcera, como dice Nils, con una secreción. Imagínate la carga de sobrepeso. Los pacientes por un simple pie de atleta no pueden caminar, tenerla clara. Le quedan 15, 20 días donde no pueden ponerse zapatos cerrados. Imagínate una persona que está trabajando en yacimientos, en un pozo petrolero, que se van de campamento, que personas que todo el tiempo están con zapatos cerrados. Esas personas son las que más sufren. Nosotros en casa tenemos que aprender a que tú tienes 2 hijos y tu esposa, son 4 integrantes de la familia. Cada uno tiene que tener una distinción de sus medias. Comúnmente nosotros vamos y vemos por docena las medias súper baratas. Esas medias no pueden ser usadas. Nosotros tenemos que usar material 100% algodón, sobre todo a los bebés, para que no lleguemos a desprender el tema de la sudoración. Hay muchas glándulas, el paciente cuando empieza a sudar es la peor situación, porque ahí es donde pueden empezar por humedad a aparecer los dermatofitos, que
que son los honguitos de los pies, Ahora, que son los pies de atleta. Cuando comenzamos el tratamiento con, no sé, cremas y otros, ¿es necesario que el pie esté ventilado, es decir, andar con sandalias hasta que cure, o se puede utilizar el zapato en el proceso? En realidad, todas las medicaciones que tenemos en la parte del pie tenemos que hacer la parte preventiva primero, y cuando estamos haciendo tratamiento tenemos que tener algún tipo de cuidado especial. Sin embargo, este tipo de afecciones nacen de la humedad, ¿no? Entonces, mientras más ventilado esté el pie durante el tratamiento, mejor. Y como decía, ¿no? Utilizar las medias adecuadas. No es que no debamos utilizar medias o no debamos utilizar zapatos cerrados. Hay zapatos que son ventilados. Tenemos zapatos que tienen bastante oxigenación. Los zapatos de botines de trabajo, las botas que trabajan las personas con el tema de seguridad, son botas cerradas justamente para protección, por ende no tienen ventilación. En cambio, existen otro tipo de zapatos, los tenis, y que tienen un poco más de ventilación. Existen zapatos más holgados, no tan apretados, donde ayuda a la ventilación. Y las medias, utilizar medias de algodón. Es más, digamos, estamos en una ciudad cálida, una ciudad bastante húmeda, donde se propaga bastante los hongos. Entonces es muy común el pie de atleta. Entonces lo que tenemos que hacer es la parte preventiva. Y bueno, cuando ya tengamos lamentablemente el hongo en nuestros pies o la tiña, lo que tenemos que hacer es recurrir al profesional y ver cómo nos van a medicar y cuál es el tratamiento adecuado. Uno de ellos, como indicábamos, es tener una buena ventilación. Ahora, justamente en ese tema, mucha gente que tiene pie de atleta prefiere curarse en casa. Uf. Claro, automedicarse, que es lo no indicado y lo no adecuado. Nosotros vemos casos con pacientes que nos llegan automedicados porque se echaron sal, agua con sal o mercurio, o bueno, cualquier tipo de medicación que no deberían ponerse, porque lo que hacen es, en primer lugar, provocar una reacción en el cuerpo, porque a veces esos químicos pueden quemar la piel. Entonces, no es bueno automedicarse, como indicamos. Siempre lo adecuado es visitar a un profesional, y en el caso de nosotros en Podopié, nosotros hacemos consultas gratuitas. Por ende, no debería tener ningún costo o pretexto el no visitar a un profesional. Entonces, la visita al profesional es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos cualquier tipo de síntomas o cualquier tipo, de este tipo de picazón o ardor en el pie, porque no es común que te pique. Está bien que te pique un día por algún motivo, ¿no? Pero que te pique constantemente ya es signo de alerta. Y a veces, como indiqué, en el último dedito no nos miramos por qué nos pica. Y ahí sucede. Y ahí la aclaración. Cuando vas a visitar al centro, en la sala que atiende el personal médico, primero hace una valoración microscópica. Como te comenté, es de muy fácil expansión del honguito, los dermatofitos, y puede atacar a uñas. Y cuando nosotros mostramos al paciente microscópicamente en una computadora o en una tele, el paciente ve amplias las lesiones. Ahí es donde descubre las escamaciones, las fisuras. Y donde nosotros no podemos llegar, el honguito está subunguealmente. Entonces, el paciente al mirar las cámaras, cómo está tomada la uña, cómo estamos con la piel, las grietas. Cuando abrimos interdigitalmente con las cámaras y mostramos microscópicamente, el paciente queda sorprendido. Es entonces que el paciente entra por una valoración, se le da medicación tópica o sistémica, no con protecciones, y si el paciente a los 7, 10 días tiene que volver a su consulta gratuita para ver si mejoramos, y miramos nuevamente en cámaras cómo ha ido actuando nuestro tratamiento. Porque si en caso de la parte tópica no logramos destruir las barreras que agredieron la dermis, directamente el médico hace un tratamiento sistémico. Ahora, seguramente mucha gente se pregunta, ¿y los niños, los más pequeños, pueden tener? En realidad, la tiña o el pie de atleta no hace una excepción de edad ni de tipo de pie, porque como indicamos, el primer causante o detonante es la humedad. En los niños especialmente tenemos que comprar medias de algodón. Es muy importante que el niño utilice medias de algodón. ¿Por qué? Porque comúnmente los niños evitan estar cambiándose, se ensucian más rápido, tienen contacto con el agua a veces cuando están jugando. Entonces, lo primordial es también en ellos hacer una revisión de vez en cuando en los pies, porque no comentan los niños a veces me pica o me duele. Entonces,
a veces se puede propagar mucho más rápido. Entonces, niños, personas de la tercera edad son los que tenemos que tener más cuidado y más precaución, porque ambos son sectores que tienen más debilidad y más probabilidades de que se propague este tipo de hongo. Cuando vemos a una mamá revisarle los piecitos a su bebé y vemos que está pelechando, es señal de que tenemos que preguntarle al podólogo. En las líneas nosotros siempre escuchamos a las mamis lo que nos preguntan y siempre que nos mandan fotos los guiamos para qué consulta va a tomar. Doctores, yo les agradezco por haber venido y les pido por favor que justamente nos den esas líneas para que la gente pueda comunicarse cuando se dé cuenta o tenga el temor de que una de estas patologías aparezcan. Así es, nuestras líneas tienen atención 24 horas, hay personal real, ¿qué quiero decir personal real? Que nosotros contestamos también con robot y también están contestando nuestros operadores que tienen capacitaciones y conocimientos en el área de salud. Esto es muy importante. Tenemos 2 líneas y 2 ubicaciones para atender a todos nuestros pacientes. En la central, en el tercer anillo interno, en la rotonda de la Avenida Alemana, tenemos la línea 778-16888. Y también en la zona sur, en la rotonda de la Santos Dumont, en el segundo anillo, en la esquina de la Avenida Velarde, en la vereda del Cine Center, tenemos el 77-411-411. En ambas líneas contesta personal de salud. En ambas líneas tenemos robots que hacen todos los datos previos y adicionales, pero también pueden llamar a esas líneas y van a ser atendidos por nuestros médicos y nuestros podólogos. ¿Y en las redes sociales? Así es, en las redes sociales nos pueden encontrar en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, y tenemos nuestra página web www.podopiebolivia.com y ahí podrán encontrar los videos, los procedimientos, todos nuestros servicios para que ustedes puedan ser atendidos en nuestros centros, en nuestras 2 sucursales. Les agradezco por la visita y por toda la información que nos han dado. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa, enseguida retornamos.